De vuelta con Cerrando la Noche, de inmediato vamos a conversar con nuestro invitado de hoy. Hace unos días estábamos tratando de pactar este encuentro por diferentes situaciones, no se había podido concretar, pero ya finalmente está con nosotros Juan Uvieres. Juan no necesita mucha presentación. Gracias, Junior, gracias. Juan? Sí, imagínate tú, ya tanto tiempo en el medio. Como dijo Burrito, me retiro. No, yo pienso que esas palabras, si Julito lo dice tú, yo tengo que pensarlo 2 veces para saber si es verdad. Sí. Que se retira. Juan. A propósito de la reforma y de Miriam y Jenny Berenice, ojalá que a Jenny no le hagan, ya que Miriam dijo que no va a seguir, lo que le hicieron a Miriam Germán, Jean Alain y Danilo Medina. Bueno, esperemos que no. Y lo planteo porque cuando estaba en poder de Luis la decisión, de hecho los ministerios públicos en el mundo entero dependen de la presidencia. Del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Y en Estados Unidos, el mismo hecho que tú mencionaste de México, en Estados Unidos son 2 periodos y más nunca y jamás. Aquí lo que pasa es que nos conviene aplicar la cosa por situaciones de otro nivel. Entonces el caso de la Procuraduría, que es el logro más importante que ha tenido este gobierno, porque aunque haya gente que critique lo de Mimilo, que viene de cuando años antaño haciendo cosas, él se declaró culpable. Eso no había pasado aquí en muy pocas ocasiones. Aquí cayó preso Ramoncito, pero fue que cayó preso. Cumplió su tiempo. Y otros. Pero esta Procuraduría, pactar y la gente declararse culpable, eso no había pasado en este país. Bueno, tú sabes que, a propósito, uno de estos lunes que siempre estoy en Revista 110, estuvo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Anteliano Perán. Yo le preguntaba que si es que la clase política, empresarial, eclesiástica y hasta los militares le han cogido miedo a esta Procuraduría y había que buscar una fórmula para neutralizar, hacer un consenso político para que las fuerzas vivas del país, las que siempre están en el poder, decidan quién va a ser el procurador o procuradora. Los corruptos eternos. Máximo Castro salió con 38, 42 años, pero ya salió. Si la vida le da tiempo, pudiera volver a ingresar a la Cámara de Diputados. Un ejemplo. Ahora, hay lo que son los corruptos eternos. Los corruptos de coyuntura le tienen miedo a una Procuraduría así. Los eternos no tanto, porque tienen mucho poder de convencimiento. Con Miriam no pudieron, ni los políticos, ni los empresarios, ni los sindicalistas, ni los otros. Y cuando hablo de sindicalistas me excluyo porque nunca fui a pedir nada, sino a llevar expedientes y a someterlo. No pudieron actuar porque los expedientes que nosotros hemos llevado, por ejemplo, en el caso del Intran, son muy pesados. Eso de Hugo Vera y Jochi Gómez, no es que había que sacrificar a alguien. Los casos que hay en el Intran, que es un centro de negocios, donde Antoliano Peralta podrá saber o no saber, Juan, que es mi crítica a él. Eso no son las cabezas, tú me estás diciendo. Sí, esas no son las cabezas. Pero además ese no es el caso mayor. Ahí hay casos que pasan de 12,000, contratos de 12,000 millones de pesos. ¿En Intran? Ahí, sí, en el Intran. Ahí está, Parquéate Bien, con Grúas Colón, con la siguiente agravante, del 100% de que ellos van a recibir el contrato, 10% es para el Estado Dominicano y 90% para el sector que fuera agraciado. Entre eso estaba Collatán, y entre eso está la licencia, en eso está la revista, en eso está Parquéate Bien. Son 6 contratos que son alrededor de 20,000 millones de pesos. Y yo dije en la vista pública, presidente, pero usted en lugar de esta reforma, elimine esos contratos, unos que son de seguridad nacional, póngalo bajo el control del Intran directamente o bajo el control de quien usted quiera, pero que sean del Estado. Y no regalar lo que es público, porque es un regalo, una mafia
a un centro de negocio, y yo le advertí a Hugo Berger, y decía, no te creas la película, que tú no eres que manda aquí. Esos contratos vienen de arriba, alianza pública-privada. Recuerden ustedes que el 20 de octubre, Sigmund Freud anunció al país, periódico nacional, un domingo, privatizada la ONSA, privatizar el metro, privatizar el teleférico y privatizar el INCAR. Lo del metro lo han ido deteriorando. Lo de la ONSA la privatizaron prácticamente en contra del interés nacional y con cosas que por el momento me voy a reservar, pero que le planteé al ministro de Hacienda algunas variantes. Los que yo denunciaba sobre esos corredores que eran propiedad del Estado, 100%, y se subsidiaba la ONSA, ahora son propiedad privada y se subsidia a los privados. Y con mucho dinero y con, además, con compras que si Antoliano las ve... No bastó conceder los corredores, sino que sigue el subsidio. No, y mucho mayor, porque la ONSA vivía quebrada prácticamente, aparte de las mafias internas que habían ahí, lo que pasó con Junior Ramírez, que el primero que tuiteó es un sicariato de Estado. De manera responsable fui yo. Porque era ponerte una cadena, ponerte un blog y un candado. Eso fue un mensaje muy claro. Un mensaje muy claro. Yo podía criticar a Junior, que Dios lo tenga en su mejor lugar, pero llamarlo de la UAS, donde le estaba dando clase, es salir y llamarlo. Además, lo que se vio después, un sicariato de Estado, por situaciones y algunos términos que él se desbordó cuando dijo en un programa de televisión que el presidente que estaba podía terminar como Trujillo en el baúl de un carro. A veces hay cosas que uno tiene que tener la prudencia, porque es una amenaza indirecta al presidente en ese momento. Pero eso es un ejemplo. Entonces, lo del Intran, no, presidente, desmonte eso. No importa que Antoliano no lo haya visto, porque no voy a acusar a Antoliano, o que Sigmund Freud, no. En Estados Unidos, en este momento, lo que está planteando Trump y Biden es proteccionismo. Claro. Es proteccionismo. O sea, el globalismo fracasó, presidente. Lo que está planteándose en Europa es proteccionismo. Lo que está haciendo China es proteccionismo. El globalismo fracasó. Y esto manda entonces a otro nivel. En lugar de tenerle un 32% de impuesto a los combustibles, por cada 100 pesos, por cada galón que usted echa, usted paga 90 pesos de impuesto en promedio, entre 80 y 90 pesos. O sea, el 10% de Producto Interno Bruto lo aportamos los que consumimos combustible, que significan los motoristas, los motoconchos y la clase media fundamentalmente. Se habló de reformar la ley de hidrocarburos. Esa ley está reformada por 20 reglamentos internos, eso existe en menos de un 10%. ¿Por qué eso no se reforma? Por la mafia de los combustibles, por la mafia que dirigen ahí adentro, porque a veces decimos las pandillas haitianas, pero las pandillas haitianas se financian en parte desde aquí, República Dominicana. Yo lo he dicho públicamente, pero además lo dijo Estados Unidos y lo dijo Canadá, cuando dijo este señor está sancionado en Estados Unidos, pero aquí no, aquí es dueño de una gran empresa de combustible y de muchas otras cosas más, con mucha influencia en el gobierno, que el presidente lo sabe. Influencia en Palacio. O sea, en el Palacio. Entonces, si aquí cogen el dinero y se lo mandan a la pandilla, entre comillas, que no son pandillas, son grupos políticos apoyados por sectores de la oligarquía haitiana, mataron a un presidente, lo había dicho Maduro, ahora lo dijo Petro, y nosotros teníamos los informes, un comando colombiano que tenía 2 misiones, fracasó en una. ¿Quién entonces se mantiene esa situación en Haití para que salgan los haitianos huyendo para acá? ¿Quién financia en el fondo de todo esto que está pasando en el mundo? El grupo de los Soros y el poder que no se ve, ese gran poder. Yo le hago un llamado al presidente y a la oligarquía nacional que maneja combustible. No eviten que la situación se complique más. Porque sí, termina. Cuando tú aprietas más a un motoconcho, que son de los que más gasolina consumen en el país, un motoconcho o un motorista, o a la clase media que consume gasolina, tú le estás quitando un impuesto
además le quiere poner otro, y otro, y otro, y otro. Cuando usted compra sus zapatos, usted paga un impuesto. Cuando usted compra sus lentes, paga un impuesto. Cuando usted compra todo lo que usted compra, usted paga el ITEVI, por lo menos. Uno puede librarse del arancel. Pudiera. Pero seguir apretando a los que llevan el 82% del presupuesto nacional, que es la clase media, la que queda, y los pobres del país. Además, decirle a zona franca no tiene impuestos. 72% de las zonas francas son extranjeras. Es tú decirle, a ellos le dan 28.000 millones de pesos anual. Yo he sido un crítico de los salarios de miseria que ellos pagan. 28.000 millones anuales. ¿En combustible? No. En total. En total. De subsidio. Pero zona franca te genera 200.000 empleos directos en el país. Yo sé lo que pasó en mi provincia con la parte cañera. Cuando se desplomó la industria cañera, se aumentó el nivel de pobreza. Con las zonas francas, cuando se vayan del país, porque ellos se van para donde tengan mejores condiciones, donde cobran tasa cero, como en Centroamérica, en gran parte, mismo en México. Bueno, 28.000 millones, yo sé que son 28.000 millones. Ahora, frente a 200.000 empleos, turismo te genera 680.000 empleos. Tú dirás, ¿tú eres un defensor de todo eso que va en turismo? No, yo soy un crítico de turismo, todo incluido. Pero es el que tenemos hasta ahora, con una mano de obra que es un 25% haitiana, porque no le ha dado la gana al Estado, ni a este gobierno, ni a los otros, de regularla, ni a los grupos oligárquicos que en los sectores fundamentales de la economía usan mano de obra haitiana, y aunque estén legales, los están deportando, aunque tengan sus documentos, los están deportando, y muchos están yendo por el miedo, en nombre de un nacionalismo que no es nacionalismo, porque yo no los veo protestando por la entrega a Holanda de 30 millas de nuestras costas para la pesca o para que mañana aparezca cualquier mineral como el petróleo o el gas, y posiblemente 30 más después de Estados Unidos y 30 más a Gran Bretaña, por rechazar una propuesta de Pellegrini Castillo de declarar el país como nación archipiélago que sometió al Congreso. Cuando yo llegué en el 10, lo encontré peleando y por eso, pero eso no le convenía a algunos intereses que son más entreguistas que el propio Balaguer, que es mucho decirlo, y Balaguer era muy malo, para que quede desde mi concepción ideológica. Y hasta más que Trujillo, que fue una dictadura, un espanto en América, como dijo Juan Bosch. Bueno, hablaste de los combustibles. Ya precisaste que 32% del costo es impuesto. Es impuesto. Eso representa 90 pesos por cada galón. 90, 92 pesos. Por cada galón de gasolina premium. Bien. Y 80 y pico por la regular, que es la que más. Por la regular. Y el gasoil paga 40 y pico. En el gobierno de Danilo, al sector transporte, se le quitó el subsidio de los combustibles. Sí. ¿Cuáles sectores hoy día mantienen subsidio? El Estado le mantiene los subsidios de combustible. El Estado, y en esto voy a comenzar por lo siguiente, yo planteé en la propuesta que hice en el Congreso, en la vista, revisión a los subsidios, no eliminación. Porque yo tengo la teoría que tienen los Estados Unidos, que se subsidia la economía completa, comenzando por lo que manda el artículo 222 de la Constitución, el subsidio a la economía familiar, que no es la miseria de una tarjeta que lo que crea son parásitos, no, es la inclusión en el aparato productivo, haciendo lo que hicieron los chinos, que les dio beneficio, lo que en un momento hizo Alemania con el cooperativismo, y también Estados Unidos. En la actualidad se mantiene un subsidio que tiene que ser vigilado, comenzando por los transportistas, los que tienen 2 millones de galones asignados, 3 millones. Hay un sector de transporte que mantiene. Sí, no es casi, muchas de las federaciones lo mantienen, incluyendo Fenatrano. Pero hay unas que son muy privilegiadas y lo que se han estado dedicando a corromper dirigentes. Mira, te voy a dar 25.000 galones para que venga para mi partido a ser vicepresidente. Entonces, presidente, si por mí se lo puede llevar todo, para que esto quede claro. Porque lo único que puede pasar es, yo lo dije en su momento,
es que se cobre el pasaje correcto. ¿Cuál es el correcto? El que reconoce el Intran, reconoce Hacienda, reconocen lo que es el Coditran, que todos deberían estar dando explicaciones frente a Hugo Vera y a este otro muchacho. Todo porque el Coditran es la sombrilla. Es el consejo que dirige el Intran. El otro es el presidente, que era Hugo Vera, desde cuando Francesca fue directora en el 2017, en representación de Gonzalo Castillo, sin que Gonzalo tuviera nada que ver con esto, no lo acuso. Desde el 17 Hugo Vera era presidente del Intran, estando Francesca. Y después hubo un pacto político, a él lo iban a nombrar en el Intran, comenzando el gobierno de Luis, pero alguna situación se metieron y nombraron a Rafael Arias. Se creó toda esta estructura. En los combustibles, no, hombre, si usted el gasoil lo tiene, para usted estar comprando y corrompiendo dirigentes choferiles, o de otra naturaleza, o para atrás trasegándolo, no. ¿Cuánto que usted necesita? 100.000 galones. Entréguele 100.000 galones nada más. Pero igual esto se aplica a Barrigol. Esto se aplica a ¿Cuánto recibe Barrigol? Barrigol, todo lo que ella quiera. Barrigol recibe más en combustible que lo que paga de impuestos. Barrigol apenas tiene 12.000 empleados. O sea, es de los mayores exportadores que produce desde el punto de vista de la exportación, pero es lo que menos importa al PIB, al PBI, ese Producto Interno Bruto. Y es de lo que menos generación. Fíjate que Zona Franca te genera casi 700.000 empleos. 200.000, Zona Franca. Zona Franca. Sí. Y turismo 800.000. Y te aporta un porcentaje por el 7, el 6% del Producto Interno Bruto. Y lo que más, todos los metaleros apenas no te llega a un 2% del Producto Interno Bruto. El sector producción energía. Entonces te decía, para responderte, para no excluirnos, compañero, no, si Fenatran no consume nada más 200.000 galones, que le dejen eso. No hay que darle 210. No hay que darle 210. Y eso manda una vigilancia del Estado. Un día Hugo Vera, yo fui y le dije, Hugo Vera, Fenatran no es una lavandería, porque nos mandó a hacer una propuesta no indecente, que para dejarlo claro. Y después nos dijo, no, tuvimos que bajarlo. No, lo que pasa es que nos hicieron un planteamiento una persona, mira, 100.000 pesos, 100.000 galones para tu campaña electoral y 100.000 para repartirlo. Yo le pedí a dos compañeros, Antonio Brito, que es diputado actualmente, y Tito, que es síndico, vayan donde Hugo y pregúntenle si es verdad que hay 200.000 galones. Sí hay 200.000. Y al otro día aparecían con 100.000 porque yo me rechacé, porque había que vender, colocar en el mercado sucio 100.000 galones. Y yo le dije que no. Y le dije, Hugo, mira, nosotros no somos la bandera. Lo que entra a la plataforma de Fenatrano entra. Si nos lo vamos a robar, nos lo robamos allá adentro y los fenatranos que nos metan presos. Pero después que yo he denunciado, Junior, que me gané el mote de los nuevos dueños del país, fue una denuncia que yo hice, que involucraba a unos dueños de unos medios, específicamente a uno, que tenían empresas que usaban subsidios, y yo no lo sabía porque como las empresas no tienen nombre, por ejemplo, Fenatrano, bueno, se me asimila conmigo ya por un tiempo. Revista 110 y Don Julito. Pero hay empresas que cerámica, qué sé yo, de cuál nombre, uno se involucra a buscar los nombres. Y yo saqué en un programa de la mañana, muy popular en ese momento, todo eso. Hubo periodistas que se beneficiaron de eso, uno de ellos específicamente, que no están ahí ya, ni están en el sol tampoco. En el chantaje, porque yo di el listado, y a partir de ahí, en una combinación con Teandino Peña, a quien lo quitaron porque afectaba intereses, no porque hiciera actos de corrupción, y no fue que no lo hizo. En ese momento histórico, pues pasó eso. De ahí sale el nombre de los dueños del país. Después de eso, yo no puedo decirle, tú que luego era, nosotros no somos la bandera. Tengo como testigo, él lo sabe, a Tito y a otros, y le dije también lo de los corredores, lo que iba a pasar. Le dije, mire, los funcionarios duran 4 años, 6 años, o máximo, si es como con Leonel, podrían durar 8 años, pueden durar 4 años. Los compañeros transportistas van a seguir existiendo, aunque lo vayan desapareciendo al pasito, en una política de concentrar el monopolio, que era de 1.000 personas, en 5 personas. O sea, es decir,
y otros monopolios que los crean ahora bajo un contexto de asistencia social positivo, transporte escolar, pero usted no tiene guagua, ni yo tampoco, pero tengo vínculos y me asignan 100 guaguas y yo, como no tengo guagua, tengo que ir a los transportistas y alquilársela a 150,000. Antes de la pausa, ese tema del transporte escolar, que es una iniciativa, yo creo, interesante. Sí. Pero Los tradicionales... Pero es otro negocio vulgar. Ahí voy. Los tradicionales transportistas, ¿tienen algún nivel de vinculación a ese transporte? Muy poco. Entró el difunto Gambita con 20 guaguas que eran y son del corredor Charles de Gaulle, y le han pagado 36 o 40 millones ya a la empresa de subsidio a lo que es la canasta de costo, sí, de ese dinero del Estado. Por otro lado, han pagado más de 500 millones de pesos a otros corredores del dinero del Estado. Eso en los corredores. Ahora, ¿quiénes entran fundamentalmente? Empresas que se han dedicado a la importación de vehículos fuera de Caribe Tour, que siempre ha sido transportista, que es la única que puede justificar eso. Los demás son gente que no tenían empresa de transporte. No tienen experiencia en transporte de pasajeros ni de carga. Magna Moto tiene experiencia en importar vehículos y vendernos a los transportistas. Y le asignan, te doy un ejemplo, 200 vehículos. Y otros, todos los primeros, la primera partida, que ascendía a 5 mil millones de pesos, fue asignada a personas que no tienen vínculo con el transporte, sino que tuvieron que recurrir a los sindicatos de nosotros y de otras federaciones, alquilar la guagua a los choferes a 150,000 pesos y el Estado le paga 300,000 pesos, entonces la mafia se roba 150,000 pesos. Esos 150 incluye combustible, todo costo operacional, o sea, se quedan con 150 limpios. 150,000 pesos limpios. Y tengo todos los testigos ahí. Bueno. Y yo lo denuncié desde el principio. Juan, con tu venia, vamos a una pausa y me continuamos con esta interesante conversación. 150,000 limpios. Por cada vehículo. ¿Cómo? Así. Continuamos con Cerrando la Noche y después de esos 150,000 limpios que se llevan algunos para su casa en el transporte escolar, yo creo que sería bueno entonces abordar el tema de la fracasada pero pendiente reforma fiscal, que más que una reforma hemos dicho que hace falta un pacto fiscal que está previsto en la ley. Juan, tuviste una participación importante en las vistas públicas que desarrolló la Cámara de Diputados, y he dicho que ojalá ese foro no sea solo cuando haya proyectos de alto perfil, sino que vista pública debe ser un foro permanente, porque las leyes, por simple que sean, impactan positivo o negativamente a algún sector de la vida nacional. O a la sociedad completa. O a la sociedad completa. Tú tienes el caso de los accidentes de tránsito. Tú tienes una DGC sin recursos. Y la gente quiere que la DGC esté en el país entero. Había una policía vial en el gobierno pasado, que no sé si mantiene o no, pero son 5,000 muertos al año. Fruto de... Es un problema de seguridad nacional. Política pública. De política pública. El Intran no tiene capacidad para resolver eso. Ahí tiene que involucrarse la Procuraduría, Interior y Policía, que le pedí una cita a Farid, la que está ya escrito, pero yo soy una claque rara. Ustedes. Cuando tú hablas de 5,000 muertos, la primera causa de muerte, y una de las primeras en el mundo, pero en la carretera andan los motoristas dando carrera a dos manos y la policía lo ve, y lo ve en todo el mundo, y no se toman decisiones. Decir, mira, la primera vez te vamos ya, es la segunda vez esto, la tercera vez te quemamos el motor. Segundo. ¿Cuál es la incidencia, escúchame Juan, cuál es la incidencia de los transportistas públicos en la ocurrencia de los accidentes? Si los accidentes son más de vehículos privados. 67% motoristas por... Bueno, hay 3 millones de motocicletas. Y además porque la imprudencia y todo un conjunto de cosas, además el cuerpo y el que va detrás, que es el que siempre es más afectado cuando van dos, es el chasis del motorista, es el más pequeño además, y todo el mundo es el que más abusa de ellos.
en una cultura que hay en este país. ¿Ustedes han hecho alguna propuesta de cara a ver cómo se reducen los accidentes? Sí, yo y le dije a Rijo, un tipo, un coronel que estuvo ahí provisionalmente, creo que haciendo una labor de investigación, yo me cansé de escribirle ya a ustedes. Porque ahora, por ejemplo, Morrison monta un show ahí, y excúsame Morrison, con la sociedad civil y para reducir los accidentes de tránsito. Eso está en la ley, ¿cómo se resuelve eso? Son recursos que se necesitan. Por ejemplo, aquí traen miles de motores para ensamblarlo aquí, sin matrícula, sin documento y sin nada. Y los motoristas no le dan matrícula. Entonces yo he planteado $5,000 por cada motor. ¿Sabe para qué? De impuestos, no al motorista, aunque A los importadores, para bajar la importación. Para bajar la importación, pero también para los segundos. Cuando se parte un pie, cualquier parte del cuerpo, los clavos solamente, mínimo son 60,000 pesos. En el Darío Contreras o en el traumatológico de La Vega, que ya ha contabilizado 3,000 muertos y tantos en lo que va de año por accidentes de tránsito. Entonces, $5,000, ¿para qué? Para un fondo especial, no para la FP, ni para lo otro, ni para lo otro. No. Para ese déficit que hay en los hospitales traumatológicos, lo paguen los mismos motoristas y los mismos importadores. Diríamos que es un abuso. No es un abuso. A los carros, por ejemplo, los importadores de carros tienen un 28% de reducción de impuestos, que lo dejen un 23% y que le apliquen el 5% restante para ese fondo. Para la cantidad de accidentes. Pero eso no basta porque eso ya son problemas correctivos. Lo fundamental se llama, algo que yo planteé e insistí que incluyéramos en la ley, la educación desde la primaria. Educación. Segundo, educación vial. Educación vial, porque es un problema mundial, en el mundo entero se imparte. Y segundo, porque un hijo tuyo que aprende, y dice, mira, está en rojo, él mismo te va educando. Ya nosotros es más difícil. Educación vial no se quiso incluir, yo no sé por qué razón, obligatoria. Segundo, a Harley Herman se le antojó, que Dios lo tenga en muy buen lugar, hacer un parque temático para enseñar a los niños, pero no se lo aprobaron. Cómo conducir, comenzando por ahí con un plan piloto. De eso saben compañeros nuestros y el padre Mario Serrano, porque fue parte de esa iniciativa en ese momento, y él está como testigo vivo. Entonces, ese problema de los accidentes, que es la principal causa de muerte, seguido por el problema de la hipertensión o cardíaco, tiene que tener políticas públicas. No es decir que DGC es mala, que el Intran es malo, no, por sí solo no tienen cuarto. Hay que buscar dinero, no para hacer eso los negocios que están haciendo en el Intran, que Sigmund Freud lo sabe, que lo sabe Magarrulla cuando estaba ahí, y que el presidente supongo que también debe saberlo, porque yo hice mucho escándalo y nadie me metió preso. Yo digo, cómo estaban sobrevalorados todo eso. Entonces, y no era escándalo, bueno, es porque yo planteo lo siguiente: si yo tengo que sobrevaluar una guagua en $60,000, cuando yo puedo comprar esa guagua en $50,000, pero esos dólares me lo está financiando el Estado Dominicano, estoy sacando más dólares del país, estoy cargándole la carga a los transportistas de verdad y al propio Estado. ¿Y por qué hay que el propio Estado ciudadano son los que financian? Exacto. ¿Por qué entonces hay que sobrevaluar eso? ¿Por qué? Yo lo dije públicamente y nadie me puso caso. Lo llevé a la Procuraduría. Ojalá que antes de Jenny y Miriam irse, porque por eso mucha gente quiere que ellas se vayan. Por casos como este y otros peores. ¿Pero tú crees que se van para algún lugar? ¿Tú no tienes sospecha de que...? Es que contra ellos ha habido una campaña despiadada, pagada, y gente que representa, haga un periodismo decente y gane ese dinero decente y hágase rico decente, pero no hay que estar, el caso de Hugo por su familia y el de Jorge por su poder político, que yo nunca he tenido contacto con Jorge en su vida, ni siquiera con su papá. No hay que estar echando lodo sobre una fiscalía que a veces hace buenos expedientes, como uno que hicieron cuando mataron al regidor de Vallaguana.
un buen expediente y el expediente lo desaparecieron 100%. Y me voy a tomar el atrevimiento. Domínguez Brito impartió instrucciones y delegó en una asistente inmediata de él, que me voy a reservar el nombre de ella para preservarla. Cuando la mujer terminó de rearmar ese expediente, bajó llorando de la impotencia, porque desaparecieron todo. Eso se pudo armar gracias a la voluntad política y decisión, el valor de Domínguez Brito. Todos los errores que pueda tener son que los saque otro, de Jenny Jiménez, que no le tocaba el caso, pero que contribuyó, voy a decirlo hoy públicamente, y excusen magistrado y hago daño. Ella contribuyó, me dijo, estos dos monstruos no pueden ir al Congreso, aunque ahí eso esté lleno de monstruos, no pueden ir dos más. No caben más monstruos. Me dijo en un momento, me dijo, te voy a pedir un favor, y excúseme magistrada, porque yo estaba en un proceso que nosotros estábamos denunciando sicariato, y yo lo que llevaba era información. Me dice, ¿dónde tú lo sacas? Confróntela, si es verdad o mentira. Y como yo no ando llevando chismes, sino documentos, llegó un momento que dijo, se rumora, y hubo uno de esos monstruos que ya tenía el apoyo del PRM global, pero cuando llegaron donde Hipólito le dijeron, vayan y pregúntele a Juan Uvieres. Le agradezco, y Hipólito nunca me ha dicho eso, pero sé, porque ya esa persona ofreció 20 millones al PRM y 20 millones para su campaña, y todo el PRM del sur, de San Juan para abajo, lo trajo. Y Hipólito fue que le puso un freno, consulten a Juan Uvieres. Le agradezco por la intención que tuvo, por otra cosa que hizo por mí. Hay cosas que tal vez no, pero por eso no hablo mal de Hipólito. He tocado muchos puntos como dispersos, Sí. pero todo confluye en una cosa. No se quiere una Procuraduría Fiscal de esa naturaleza, que hacen buenos expedientes como ese, que la Suprema, que un tribunal de apelación y después la Suprema condena a todo el mundo, pero excluyen a quien paga. Porque aquí los que pagan nunca caen presos, pero los que matan, que no conocen a la víctima, que no han tenido ningún problema con la víctima, sino que hacen un ejercicio de su trabajo criminal, esos pagan. Y los que mandan a pagar, aun cuando hay todos los indicios vinculantes, aun cuando hay videos que Fausto Rosario se atrevió a subirlo junto con Nuria Piera, donde los culpables en un video dijeron cómo fue todo, que aunque no lo hicieron valer en causa, porque no había un fiscal en ese momento ahí, un abogado, pero hubo la conciencia de qué pasó. Juan, finalmente, nos quedan unos 3 minutos, nos dicen por acá. ¿Cuál es la alternativa a la propuesta retirada para el pacto fiscal? Porque de todo eso se ha hablado y yo no quiero que este tema se quede en el olvido. La alternativa, yo le dije al presidente dónde estaba parte del dinero. Hoy se lo estoy repitiendo aquí. Yo vi gran parte. Y en los combustibles, esa ley hay que reformarla. Que, por ejemplo, el nivel de que ganan los comercializadores, que es un oligopolio en unos casos y un monopolio en otros. Monopolio porque compran, facturan al precio que ellos les da la gana en el mercado internacional. Combustibles que cuestan 35 pesos, aquí te salen casi a 300 pesos el galón. Comencemos por ahí, por los combustibles. De verdad, la comercialización es demasiado alta, lo que se gana. Se puede ganar un 20%, porque es un negocio rápido, de todos los días. Hay muchas aristas, incluso sin afectar lo que recibe el Estado, sino diciendo, mira, Juan Uvieres gana menos. O sea, en el componente combustible tenemos tasas e impuestos. Sí, tasas, impuestos. Es más, la ley de los combustibles no existe como tal, ya lo que hay son resoluciones. Y eso no depende de la fórmula de Hito, porque le han caído a Hito. No, eso no, hombre. Hito tiene un voto, el de él ahí. Ahí manejan la petrolera, la Total, que quemaron allá los israelitas quemaron allá en el Líbano, porque Francia pidió una cosa a Macron en su... Y está la Tersaco, el grupo Billo, que mantiene la pandilla en Haití, que me disculpen, ¿verdad? Pero son los que imponen los precios ahí.
al final no es la voluntad de la buena voluntad que pueda tener hito o no tener. Y desde arriba que se complace. ¿Qué papel juega el Congreso en ese aspecto de la ley? Bueno, no atreverse. ¿Falta de voluntad? No atreverse, porque, no, mire, para llegar a la Cámara de Diputados hay que dejar la cabeza afuera o ser un rebelde. Y por eso muchos diputados no pudieron repetir. De Romana, el senador, porque no es un rebelde, pero planteó otros diputados que planteaban problemas de la seguridad social, gente que cuestionó la reforma. Entonces, para entrar ahí a la Cámara, cuando yo hice la exposición, me reuní, me dijo una persona, un diputado de muy alto rango, me voy a recibir su nombre. Mira, aquí hay una sola pluma en este país, que es la del presidente. Aquí no hay ningún otro poder, porque hay que quitarse la cabeza. Eso de que bajar 20 diputados, eso es populismo. Sí, claro. Eso es eliminar la democracia. ¿Sabe quiénes van a tener más poder ahora? Los narcotraficantes, que el PRM sabe de eso. O sea, y el PLD también, pero el PRM más. Y los riferos. Y ahora quieren eliminar el financiamiento público para dejar que sean esos grupos los que se encarguen de los partidos. O sea, para que mayores niveles de narcotraficantes tengan poder y los que tienen menos dinero puedan accesar y los grupos de poder tengan mayor control. Es eso lo que se busca. Y los diputados que no han tenido el valor de decir, sí, mira, a mí me dan, nosotros nos dan 2 exoneraciones, pero los jueces del Tribunal Constitucional, a los jueces de la Junta, a los del Banco Central, a todo esto, le dan tantas exoneraciones y desde que entran saben con cuánto van a salir con su salario. Pero los diputados se han dejado en el chantaje permanente, como ahora, quitarse 20 diputados por una acción populista que no va a resolver nada. Sin ningún tipo de estudio. Sin ningún tipo de estudio. Y además, Villamella, Santo Domingo Norte, el segundo municipio más grande del país, debía tener un senador. En Estados Unidos hay estados que tienen 2 senadores. O sea, desde el punto de vista de la representación. Entonces, la reforma que sea en favor de la población, que se grave al que más tiene y que sea no regresiva contra la clase media que queda y los demás. El tiempo se ha acabado, yo te agradezco. No, pero se acabó el tiempo de esta noche, vienen más tiempos, que si hacemos programa todos los días. Ojalá que el gobierno quiera que discutamos en vista pública la reforma, no para ello ir a caer encima a los diputados, eso es populismo, quitarle los cuartos a los partidos políticos, que yo estoy en parte que se los quiten, pero le han dado 29,000 millones en qué sé yo cuántos años, pero aquí hay gente que recibe ahora en el TRAE ahora 4,000 millones, 3,000 millones en menos de un año. Pero qué duro meterle el pico a ese tipo de gente, porque ahí están metidos los funcionarios duros del Estado. Juan, ¿habrá tiempo para hablar del tema del financiamiento a los partidos políticos, de la recuperación de ese espacio como un espacio de representación de la sociedad? Sí, porque es que se apuesta a la no política, claro, a la García Liniera, que tú lo manejas bien, te hace un análisis perfecto. No, es a combatir la política desde el populismo, pero te enganchas a ser ministro cuando ganan los partidos. No, la política ha dirigido el mundo, la dirigirá. Lo que hay que, usted que es serio, métase a política, construya un partido y crezca. Claro. Y cuando los partidos de izquierda no reciben, cuando eran comunistas de verdad y los que todavía siguen siendo, y han crecido, y las iglesias de verdad no recibían. Eso no es problema. Ese no es el principal problema. No, ahí no que está el gran desorden financiero y de corrupción y de impunidad en este país. No es ahí que está, en esos cheles que le dan a los partidos. Y no es que lo justifico. No, lo que pasa es para caerle bien al pueblo y a un grupo de empresarios, para que todo se joda. Excúsame el término. Tranquilo. Juan, gracias por haber comparecido a Cerrando la Noche. Es tu primera vez, no será la última. Pienso gracias. Que vendrán más programas. Hay muchos temas de interés que debemos seguir socializando y conversando con nuestro público. No, te agradezco mucho, yo, la verdad que sí. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en una nueva entrega de Cerrando la Noche.